Seguimos hablando del rey Asa y ahora estamos en... Dejé mi café allá, bro. ¿Me lo puedes traer, porfa? Este, ahora estamos con la parte número 10 de esta serie que titulé En espera del rey verdadero. Y dice 2 de Crónicas 15, 1 al 7, así. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes mientras ustedes estén con Él. Y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Pero ustedes esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que podamos nosotros prestar oídos, Dios, como lo prestó Judá y todo el pueblo, Dios, a las palabras de Azarías, y ser no solamente confrontados, Dios, sino al mismo tiempo también animados y exhortados por tu palabra, para que obedeciendo a ella, Dios, verdaderamente encontremos lo que estamos buscando, que es tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para darles un poquito de contexto, seguimos hablando entonces del rey Asa. Esta escena que acabamos de leer ahorita empieza justo después de que el rey Asa ha tenido esta victoria descomunal sobre los etíopes, que eran más o menos 580,000 contra 1,900,000, más o menos. Y los 500 y pico hicieron correr y destruyeron a el millón y tantos de etíopes que eran. Y justo después de esta gran victoria, viene el profeta Azarías y tiene un recado muy importante que decirles. Este capítulo me encanta porque es un retrato muy fiel de lo que es verdaderamente el espíritu profético. Spoiler alert, el profeta siempre es incómodo. El profeta le habla al rey sobre cosas que el rey no está viendo o va a enfrentar o puede llegar a pasar por alto. El profeta es, otra vez, incómodo, pero tiene mucho valor, y el timing en el que viene esta intervención por parte de Azarías me parece inmejorable. Es crucial el momento en el que Azarías está dándole esta palabra tanto a Asa como a todo Judá, porque viene en medio de la victoria. En los tiempos donde tú y yo nos podemos llegar a confiar porque Dios nos ha respaldado, Dios nos ha bendecido, Dios nos lleva así como de pronto tan cerquita de Él y todo parece tan bien, suelen ser tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque podemos llegar a confiarnos, porque podemos llegar a olvidar quién nos dio esas victorias en primer lugar, porque podemos llegar a olvidar cómo llegamos a esos buenos tiempos en primer lugar. Y eso es justamente lo que quiero desarrollar. Y este mensaje muy probablemente lo dé en dos partes. Lo titulé Enderezando lo torcido. Y vamos a ver primero que tú y yo empezamos a enderezar lo torcido, y esto siempre viene de parte de la palabra de Dios. Si me ponen ahí el mapa del sermón, entonces vamos a ver entonces que va así. La primera parte es una exhortación muy oportuna. La segunda parte del domingo próximo es la respuesta de Asa y de todo el pueblo a esa exhortación. Pero vamos primero con la exhortación. Punto número 1 es la clave de tus victorias. Azarías le tiene que decir a Asa
¿Quién es el que les permitió tener eso? Para que no se le olvide, Azarías le tiene que dar a Asa y al pueblo una lección de historia para recordarles que no siempre todo se vio tan chido como estaba ahí en ese tiempo. Y hubo otros tiempos más oscuros, y esos tiempos oscuros tienen una explicación justo en el mismo mensaje que Azarías está comunicando. Al mismo tiempo que el punto número 3, vemos los alcances de nuestro pecado y la fidelidad de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancarnos pues, 2 de Crónicas 15:1 al 2. Dice, otra vez, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías. Así se predicaba por los profetas en ese momento. Un profeta era una persona que no se la pasaba dando oráculos, nada más porque sí. Era una persona a través de la cual Dios se comunicaba con el pueblo. Y no era a través de un dictado, no era a través de un tema místico, de un trance. Simple y sencillamente el Espíritu de Dios venía sobre él. Vemos esta distinción Antiguo y Nuevo Testamento, donde en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba presente. La diferencia es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre, y ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habita en nosotros. La habilitación del Espíritu Santo sigue estando presente en ese tiempo. Los profetas lo veían de esa forma. Venía el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Oded. Y el profeta sale al encuentro de Asa y le dice, óiganme Asa y todo Judá y Benjamín. ¿Ves? El contexto en el que viene esta intervención por parte del profeta es difícil especular. Algunos comentaristas nos dicen que ha pasado más o menos un año después de la gran victoria que recibió Asa y que vimos la semana pasada contra los etíopes. Pero a lo que quiero llegar es que llegamos en un contexto festivo, de celebración, de victoria. Hasta ahora todo ha marchado bien. Hasta ahora Asa no ha hecho nada mal. Hasta ahora Dios nos está visitando y nos ha traído paz, nos ha traído prosperidad, nos ha permitido reedificar la ciudad. No sé, así como se veía antes, ¿no? Como cuando ganaba cierto partido político, cuando llegaba cierto gobernante con muchas ganas, ¿no? Y lo primero que hacen, llega y tapa las calles, ¿no? Y tienes calles pavimentadas, y tienes otra vez alumbrado público, y ya no se va la luz, y ya no cortan el agua, ¿ves? Entonces como que me da esa impresión de que el ambiente que se respiraba en Judá era un ambiente de prosperidad, un ambiente de júbilo, pero al mismo tiempo era un ambiente espiritual propicio, porque esto no les había venido de a gratis, y aquí viene el aguafiestas del profeta a recordárselos. Otra vez, ese es el espíritu profético. El espíritu profético no viene a aplaudirle a Asa, viene a recordarle lo más importante. El Señor estará con ustedes, versículo 1 todavía, versículo 2 quiero decir, mientras ustedes estén con Él, y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Uno creería que después de lo que han superado Judá, Asa y todos los pueblos que se les unieron, lo que les espera de parte de Dios es un bien hecho. Eres un crack. Tienes todo lo que tienes porque te lo mereces. Ya no tienes nada que hacer. Ya jubílate, ¿no? O sea, ya Dios ya te bendijo con todas las formas que te puede bendecir. Porque a veces para nosotros ese es el tema, ¿no? A ver, si Dios ya me prosperó, si Dios, o sea, estoy súper bien económicamente, estoy bien en mi corazón, tengo paz, tengo salud, he podido hacer con los dones y talentos que Dios me dio lo doble de lo que pudiera haber hecho antes. ¿Qué más me puede dar Dios? No. Ya no me falta nada. O bueno, ese es el pensamiento trampa. Y eso es justamente lo que quiero abordar en este primer tema, porque aquí el profeta Azarías le va a poner a Asa el verdadero sentido de éxito
en algo que Asa quizás no lo estaba contemplando todavía, o es algo que tanto él como todo Judá y demás pueblos ahí acoplados necesitan darse cuenta. Si buscan, pero el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. Y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. El profeta que no viene a dar aplausos, viene a dar un recordatorio muy importante. Asa y todo Judá, recuerden quién ha estado con ustedes desde el principio. Amados, si hay momentos buenos de nuestra vida que son el resultado de la fidelidad de Dios. El resultado de la fidelidad de Dios porque tú también has sido fiel. ¿Ves? O sea, ahorita hablamos en un tema donde tanto el pueblo como Dios están bien, digámoslo de esa forma, ¿no? Ahora, el tema aquí es que necesita recordarles quién ha estado con ellos, quién es el que les ha provisto paz, prosperidad y victoria, para que no olviden. No es suerte, tampoco es un premio, es fidelidad. Ambas partes obligadas en un pacto están sosteniendo su parte del pacto. Y el resultado de que ambas partes operan de esta forma es todo lo que ya hemos leído antes. Paz, prosperidad, victoria, estabilidad, lo que tú quieras y mandes. Lo más precioso es que en esta exhortación hay escondido un tesoro muy bello. Siempre que escuchamos la palabra exhortación, tú y yo y todos pensamos exhortación igual a regaño. Nadie jamás, nunca va a recibir bien una frase cuando yo te diga, ven, querido amigo Juanito, Pedrito, Pablito, te quiero hacer una exhortación. Ahí se pudrió todo, ¿ves? Exhortación igual a regaño, pero no es así, porque la exhortación, la palabra profética, tiene el propósito de recordarnos cosas importantes, y aquí viene la clave, apuntarnos a lo valioso, apuntarnos en el sentido de dirigirnos y recordarnos dónde está el premio. Otra vez, la promesa y la joya después de todo esto es que Dios se va a dejar encontrar por el pueblo. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, el tema es, ya has encontrado N cosas que todo mundo buscaría. Cosas por las que la gente lo deja todo, se muere todo, etcétera, ¿no? Ya lo has encontrado, pero es una cosa te falta que Jesús le dijo al joven rico, ¿no? Es el elemento que finalmente termina por superarlo a todo. ¿Ves? Desde Moisés, el Señor ha buscado tratar con sus hombres, con hombres de fe, como lo fue Moisés en su tiempo y como es con Asa ahora, en una escala diferente. Tú y yo podemos ver que tenemos en una misma escala de éxito, el éxito, estar bien con Dios, y a partir de estar bien con Dios, otras cosas buenas se van como acumulando, y esta es en una sola barra toda la medida del éxito. Pero el éxito pone en la misma categoría y en el mismo grupo de cosas buenas a Dios con paz, prosperidad, victoria, X o Y. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto? Que desde tiempos de Moisés el Señor pone al éxito y a su presencia en una categoría diferente. Desde que un día el Señor le aparece a Moisés y le dice, Moisés, ¿quieres la tierra prometida? Estoy parafraseando, no me apedreen. ¿Quieres la tierra prometida? ¿La quieres? Ahí está. Ve por ella. Ya. ¿Qué era la tierra prometida para Moisés? El descanso del desierto. El dejar de estar peregrinando como nómadas en todo el tiempo.
el dejar de estar escuchando los quejidos de un grupo de personas tan bipolar que un día estaban alabando al Señor porque habían cruzado el Mar Rojo y 3 doritos después estaban quejando, arrancándose las vestiduras, ya me quiero ir, Dios no me ama. Nada parecido a la realidad, ¿ves? Nada que ver con nosotros. Así eran ellos. El tema es que el Señor le pone esta oferta a Moisés y le dice, vas a entrar a la tierra prometida. Prestaciones de ley, las que tienes ahorita conmigo, no te va a faltar nada. Es más, esas naciones que tienes que derrotar para poseerla, las vas a derrotar. El contrato tiene una sola cláusula muy engañosa, que es la que hace a Moisés decir, espérame, algo no está bien aquí. El Señor le dice, mi presencia no irá contigo. En ese momento, el Señor separa su presencia del éxito. Son 2 categorías completamente diferentes. Son 2 cosas que buscar completamente diferentes. No se contraponen, porque de la misma forma que Él te puede bendecir con tu presencia, aquí tienes el ejemplo de que te puede bendecir con las otras cosas, pero son categorías completamente separadas. Es decir, yo puedo tener todo esto, fama, fortuna, victoria, prosperidad, bla, 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 y si no tengo la presencia de Dios, yo no le puedo llamar a eso éxito. O yo no puedo tener nada de la segunda columna, pero puedo tener la presencia de Dios y aún así llamarle éxito, aún así llamarle favor, aún así estar agradecido, aún así alabarlo con todo mi corazón, porque están en categorías separadas. Asa, como un hombre de Dios, tú y yo tenemos que ser los primeros en reconocer esto. El éxito no está en las batallas. El éxito está en que después de haberlas ganado, sigamos teniendo el deseo de buscar a Dios, porque ahí es donde Dios me da todavía una promesa más hermosa. Yo me voy a dejar encontrar. No es casualidad, Asa, que te esté yendo bien. No es casualidad, amado hermano que me escuchas, que te esté yendo bien. Es fidelidad de Dios. Pero en medio de tus victorias, no se te olvide quién te las da y no se te olvide que no necesariamente está vinculado eso con la presencia de Dios. Y no te vayas a desviar y no te vayas a distraer. ¿Qué es lo que pasa? Estamos pa'l perro, hundidos, angustiados. Dios interviene, nos da la victoria, nos rescata, nos prospera, vienen los buenos tiempos, me distraigo. Tengo paz, prosperidad, tengo todo otra vez, pero ya me distraje de la presencia de Dios. Ya no lo he buscado como antes. Ya no tengo ese deseo porque no tengo la angustia. Qué forma tan sutil y tan hermosa de cómo Dios desnuda las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Que para nosotros lo seguimos viendo como el pare de sufrir, ¿no? Sufro, lo busco, estoy bien, ya no lo necesito. Y Dios me recuerda a través de la profecía del profeta Azarías esta incómoda realidad de que yo sí tengo la inclinación a que Dios se me olvide. De que tengo la inclinación a que la victoria me relaje. De que no debo olvidar quién es el que me dio la victoria y de que lo más hermoso que puedo encontrar en este tiempo de bonanza es su presencia. Y que aquello que debo cultivar en este tiempo de bonanza, de riqueza, de bienestar, es su presencia. Y que cuando un día me llegue a faltar todo esto bueno, yo sigo teniendo su presencia y en un momento me vale 3 cacahuates si vuelve o no la bonanza, porque yo tengo la presencia del Señor conmigo. Y en efecto la presencia del Señor nos acompaña, puesto que su Espíritu Santo
vive dentro de los creyentes, de aquellos que han nacido de nuevo, vive entonces el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero luego la presencia del Señor se puede volver más palpable en nuestras vidas si lo buscas. Cuando hay el deseo y cuando ejecutas el deseo de forma activa. Yo quiero más de Él. Yo quiero verlo a Él, yo quiero buscarlo a Él. Cuando ese deseo es patente, entonces la promesa nos envuelve. Él se va a dejar encontrar por nosotros. Qué hermosa es la palabra de Dios que siempre nos está invitando a algo más. Cuando tú y yo estamos verdaderamente queriendo que Dios nos hable, Dios nos va a hablar. Y Dios nos ha dicho cómo Él utiliza su palabra. Este versículo se lo saben de memoria, 2 de Timoteo 3:16 y 17, de escuelita dominical. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te lo voy a leer en una versión distinta para que vayamos entonces viendo las partes de para qué me sirve la palabra de Dios. Y cómo es que yo puedo, en tiempos como los de Asa, en tiempos de bonanza y de bienestar, seguir sacando buenas cosas de ahí que sean útiles para mi alma. Porque el uso de los verbos que me da Pablo aquí, literalmente tiene que ir en ese orden. Porque si aquí también el orden de los factores sí altera el producto, dice la versión Nueva Traducción Viviente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil primeramente para enseñarnos lo que es verdad. La mente de nosotros que divaga en confusión, la mente de nosotros que divaga en tinieblas, y la mente de nosotros que se ve siempre asediada por la mentira, por el error, por el engaño, tiene que llegar a un punto para enseñarnos lo que es verdad. Así como la voz del profeta llega y le muestra a Asa lo que es importante, a dónde tiene que apuntar, eso mismo hace su palabra por nosotros. Me encanta que Pablo empieza diciéndonos de dónde viene la palabra, viene inspirada por Dios. En segundo lugar, es útil. Es útil. Y es útil porque tú y yo necesitamos herramientas para vivir esta vida. Es útil que tú y yo podamos tener en sus páginas en este pedazo de verdad al que mi mente necesita recurrir vez tras vez para escapar de las mentiras que me rodean, de las mentiras que yo me cuento a ti mismo. ¿Sabes quién te miente más que ninguna otra persona? Tú mero. Así, tú merengues. Tómale una foto a la persona que te miente más, pon el celular en cámara frontal y esa es la persona que más mentiras te cuenta de todo y de todos. Por eso yo necesito que una fuente externa me aclare lo que es verdad. Es necesario que la palabra primero me enseñe. Yo necesito partir de enseñanza, de aprendizaje. ¿Y cómo voy a aprender si no estoy en el lugar para ser enseñado? Su palabra entonces debe primero enseñarme. Es una fuente de sabiduría. Es una fuente de información acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de mí, acerca del corazón de Dios, acerca de sus planes. Si no, no vas a encontrar los secretos de la civilización sumeria en la Biblia. ¿Cómo me repatea que busquemos? Es que ¿quiénes eran los gigantes de Génesis capítulo 6? Bro, me vale. ¿Para qué me sirve saber quiénes eran los gigantes, los nefilim de Génesis capítulo 6? Es que mira que... Bro, ¿para qué es útil la palabra? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Yo creo que tengo problemas más profundos en mi vida que no saber quiénes eran los gigantes del capítulo 6. Que el descubrir las imágenes encriptadas de Apocalipsis. ¿Quién será la mujer y el dragón? Bueno, podemos aproximarnos a esos acertijos,
Pero la Biblia no está ahí para ser un libro de misterios sin resolver. Es un libro que está ahí útil para enseñarme primero la verdad. Ver con los ojos como Dios ve a las personas, a las cosas, a las circunstancias. En segundo lugar, dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Yo primero soy enseñado y luego entonces puedo ver lo que está mal en mi vida. Yo no puedo ver lo que está mal en mi vida si no viene de esa fuente autoritativa inspirada por Dios. ¿Sí? Porque entonces yo voy a estar viendo lo que está mal a la luz de ¿quién? De cualquier otra fuente. Pero es muy útil la palabra de Dios para enseñarme lo que está mal en mi vida, para que yo aprenda a verme en ese espejo. Si la palabra no es tu espejo, la estás usando mal. Si lo que lees te dice algo de Juan, de Pedro, de Santiago, te dice algo de tu vecina, de tu hermana, de tu hijo, y no te dice nada de ti, la estás leyendo muy mal. Y normalmente así funciona, ¿no? Es útil para que yo redarguya a otras personas. Miren, ha habido matrimonios que les digo, neta, cuando se peleen, porfa, no se citen la Biblia. Porque me da mucho coraje que se la citen en ese contexto para apedrearse mutuamente, ¿no? Así como que a ametralladoras ahí a ver a quién se le acaba primero. El que diga el último versículo gana, ¿no? No sirve para eso. Hasta me da mucho celo que se utilice para eso, para andar de fariseo. Me da mucho celo porque muchas veces el experto sicario de la Biblia nunca apunta la Biblia en dirección a su corazón. Está alterando el orden de los factores. Ya me enseñó, ¡ay, qué gran conocimiento aprendí de la Biblia! ¿Cómo le pega aquí, papi? Aquí, apúntale aquí al corazón. Segundo lugar, entonces me hace ver lo que está mal en mi vida, pero no me va a dejar así. Ni me quedo nada más con la pura teoría, ni me quedo nada más con el puro diagnóstico de, mire, pues aquí salió la radiografía y tiene como 20 tumores, ¿me explico? No, la palabra también me va a sanar y también me va a corregir. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y no solo me corrige, dice, me enseña a hacer lo correcto. Entonces, todo es el proceso que sucede en mi vida donde sé que la palabra de Dios está haciendo algo. Azarías el profeta representa lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Porque en otro tiempo, como dice Hebreos capítulo 1 al 3, Dios nos habló por medio de los profetas, dice a sus padres por medio de los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado en Hijo. Literal en el griego se traduce como en Hijo, no en el Hijo. A lo que nos apunta es a que el mensaje del Evangelio inunda todas las páginas de la Biblia y que el mensaje del Hijo son las buenas noticias. Y que el mensaje del Hijo inunda todo lo que veo y que el mensaje del Hijo es la forma en cómo me está hablando el Señor a través de su palabra. Yo no necesito que venga un profeta y me diga, porque, ¿cómo me puede que a veces somos más reactivos a eso? Tiene que venir el profeta. Y si el profeta me dice, entonces sí es verdad. ¿Y todo esto, bro? ¿Cómo para qué servía entonces? ¿Entonces no es útil? Entonces es como para que te sintieras bonito, o para qué servía esto entonces. El tema es ese. Toda la palabra del Señor es útil y así como Azarías viene y empieza a confrontar de una forma muy sana a Asa y a todo el pueblo en una muy buena temporada y muy oportuna temporada, la palabra hace eso en nuestras vidas. Me encanta que dice, nos corrige y al mismo tiempo nos enseña a hacer lo correcto. De tal forma que cuando tú y yo aspiramos a hacer lo correcto, ¿cuántas veces te has dicho a ti mismo, le has dicho a alguien, quiero hacer las cosas bien? Te aplaudo, ya sabes cómo. Y ya sabes cómo no también. Porque dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ¿cómo puedo aspirar a hacer buenas obras si antes no he sido enseñado, si antes no he visto para adentro, si luego no he corregido
Y si luego no he aprendido a caminar entonces haciendo lo correcto. Porque todo el proceso se tiene que cumplir en mi vida desde recibir la información, utilizar bien esa información, hacer los ajustes, aplicar la información, vivir la información, hasta llegar al punto de decir, Dios usa esto, Dios la usa, el mismo Dios que la inspiró, Dios usa esa palabra. Tú me puedes dar todas las obras de sabidurías del mundo y empezar a acumular aquí las de Shakespeare, las de Cervantes, vamos a poner toda la filosofía griega, ponemos la Suma de Tomás de Aquino y todas esas obras. ¿Y dónde pondríamos la Biblia? ¿Encima de todas ellas? ¿Como de donde todas ellas derivan? Mejor dicho, sobre la que las filtra a todas. ¿La pondríamos en medio, como si fuera igual que cualquiera de ellas? ¿La pondríamos debajo, como una simple inspiración? ¿Dónde la pondríamos? Déjame te digo dónde va la palabra en esa escala. Aparte. Aparte por completo. Porque ninguna de esas obras tiene el carácter de ser inspirada por Dios. Dios la exhaló. El griego theopneustos. Dios le hizo. Y esto es lo que tenemos. Por eso es diferente. Por eso es indispensable para nosotros. Por eso cada vez que la iglesia pierde su identidad es porque se aparta de esa palabra. Por eso cada vez que la iglesia vuelve y toma el rumbo, qué casualidad, volvimos a abrir la Biblia, ¿no? ¿Casualidad o causalidad? Causalidad. Definitivamente. Por eso es para nosotros indispensable el conectarnos. Porque el Espíritu de Dios que vino sobre Azarías y luego habló, vino e inspiró a todos estos hombres que escribieron su palabra, de tal forma que todos y cada uno de sus libros y todas y cada una de sus páginas me hablan y yo puedo decir esto viene de Dios. Como dice el profeta Isaías, la boca de Jehová ha hablado. Entonces por eso yo puedo ser capacitado por ella. Y yo no puedo aspirar a hacer buenas obras en la escala de Cristo, buenas obras en la escala de la gloria de Dios, que ofrecer a Él, si entonces esta palabra no me ha habilitado para esas buenas obras. Todo lo que le ofrecemos a Dios fuera de la fe en Él, todo lo que le ofrecemos fuera de la instrucción de su palabra, son trapos de inmundicia. Toda tu generosidad, toda tu caridad, todo lo bueno que haces, que no has sido capacitado por Él, son trapos de inmundicia. Todo lo que no nace de la fe, sino que nace del propio criterio, de la propia sabiduría, del propio deseo humano, muchas veces de tranquilizar su conciencia con buenas obras, es infructífero. Yo quiero hacer buenas obras, entonces las buenas obras salen cuando yo he sido capacitado para hacerlas. Tú no puedes poner a alguien a operar maquinaria pesada y hacer cosas en estos negocios que son de hacer cosas importantes, mecánicamente hablando, físicamente hablando, si antes no has sido capacitado. Tú y yo no vamos a poder hacer las obras que el Señor nos manda hacer si antes no nos permitimos ser capacitados por Él para hacerlas. Entonces, este es el resultado que vemos cuando tú y yo nos disponemos a escuchar su palabra. Somos capacitados para hacer lo que Él nos dio que hiciéramos. Versículos 3 y 4, según en 2 Crónicas 15. Punto número 2 del mapa es una lección de historia. Dice Azarías, por muchos días Israel, en otro tiempo, estuvo sin tres cosas: sin el Dios verdadero, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Sin el Dios verdadero, sin sacerdote que enseñara y sin ley.
Nos dice que en primer lugar, en otro tiempo, ¿por qué crees que le está diciendo esto Azarías al pueblo? Porque ellos tienen que tener la imagen, ellos tienen que tener el contraste para darse cuenta de que eso bueno no pasaba antes y de que no pasaba antes porque no habían buscado al Señor. Eso bueno que están viviendo es el resultado de la búsqueda de Dios y cómo Dios se ha dejado encontrar por ellos. Antes no pasaba eso, ¿sí? Antes hubo tiempos de oscuridad y en estos tiempos de oscuridad faltaban las tres cosas que nacen de nuestra búsqueda de Dios. Primero, una relación cercana con Él. Estaban sin el Dios verdadero. No dice sin Dios, sin el Dios verdadero. ¿Qué quiere decir? Que estaban entregándose a una profunda idolatría. La verdad es que la mayoría de las veces, cuando tú y yo no estamos con el Dios verdadero, no estamos sin Dios. Podemos ser ateos funcionales, pero a nivel de corazón, tú y yo siempre estamos adorando algo. No existen los ateos. El ateo, en última instancia, tiene el centro de su corazón a sí mismo. Él es su propio Dios. Cualquiera que le dé la espalda al Dios verdadero ha colocado otro Dios en ese lugar. Sí, quizás no es Vishnu, no es Shiva, no es Ra o no es cualquier otro Dios pagano de la antigüedad, pero tiene nombre, a veces apellido. Normalmente es el mismo. Cada vez que le damos la espalda al Dios verdadero, ya nos colocamos un catálogo, así el álbum Panini de los dioses a nuestro servicio. No hay tal cosa como una vida sin Dios. Hay una vida adorando a otros dioses. E Israel estuvo así durante mucho tiempo. Esto no es tanto politeísmo, es otra forma de adoración pagana que se conoce como enoteísmo. Enoteísmo, cuando tú tienes una deidad mayor, pero abajo tienes deidades menores que también te pueden echar la mano, ¿no? Sí, si Dios no me echa la mano, entonces está Santa Petronila, San Juan de las Cachas, San Fulano, está mi cuenta bancaria, está, porque dioses son todo aquella cosa o persona que sustituya o que ocupe el lugar de Dios en mi corazón. Entonces, Israel estuvo sin el Dios verdadero, no quiere decir que le dieron la espalda nada más a Dios y se volvieron ateos, se volvieron en pos de otros dioses. Y de hecho, algunos especialistas cuando ven la historia del pueblo de Israel dicen estos eran enoteístas. Tenían una deidad como cabeza, pero tenían deidades secundarias. Bro, bienvenido al gran dilema del pueblo de Israel y bienvenido a la radiografía de nuestras vidas. Aún teniendo conocimiento y al centro de nuestra vida al Dios verdadero, eso no nos evita que podamos seguir adornando con deidades secundarias y creadas por nosotros debajo de Él. En estos tiempos de terrible oscuridad, la palabra apostasía emerge. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono de la fe. Es decir, estos no simplemente eran malos tiempos, eran los peores tiempos en la vida de Israel. Una apostasía que trajo caos, que trajo muchas cosas negativas al pueblo, que ahorita vamos a ver a continuación, que todo ello partió de haber olvidado al Dios verdadero. Parte de la negación de la vitalidad de la relación de Dios con su pueblo. La relación más importante, la relación más vital, la relación más personal, es la relación que tú y yo podemos construir con Dios. Partiendo de ahí bajas entonces e interactúas con todo tu mundo. En función de la salud y de la viveza y de la pasión de esta relación vertical, se ciernen todas las otras relaciones en el mundo. Entonces, el pueblo de Israel no nada más estaba sin Dios, estaba sin su adoración correcta, sin la voluntad de Dios, en un abandono total, y ese abandono total es la raíz de nuestros problemas. Porque tú puedes decir, yo sigo aquí, hermano. Yo no he abandonado a Dios.
El tema es al verdadero sí. Si no has abandonado a Dios, no has abandonado ese sentido de espiritualidad, sigues sintiendo el vacío en tu corazón existencial a veces. Hay sentimientos religiosos en tu corazón que luego no logras cómo canalizar con las cosas. Hay un sentido de trascendencia en tu alma que lo dices, ¿y esto para dónde va o cómo va, dónde termina? Pero no necesariamente se enfoca en el Dios verdadero. Añadido a esto, en un tiempo de oscuridad Israel tampoco tuvo sacerdote que enseñara. Todo esto se lo dice el profeta a un pueblo que necesita valorar dónde está ahora en función de dónde ha estado antes. No había sacerdote que enseñara, es decir, no había guianza para el pueblo. No había quien mediara el pacto. No había quien les instruyera espiritualmente. Tiempos donde tú y yo simplemente navegamos apartados, no solamente de una relación con Dios, sino de una relación con la iglesia de Dios y de las personas que en su iglesia Él capacita para que te guíen. No había sacerdote, no había Dios, no hay una conexión con Dios, no hay quien me enseñe a tener esa conexión y por último no había ley, no hay un manual de vida, no hay una fuente de revelación del carácter de Dios. Vivir sin ley es vivir sin dirección existencial, sin dirección moral. Y esto conduce al caos y la decadencia. Porque el orden de estas frases es muy significativo. La ausencia de Dios es la causa principal que lleva a la falta de enseñanza y la falta de enseñanza lleva a la falta de ley y crea un círculo vicioso de un deterioro espiritual constante. Pero vamos a llegar al punto de inflexión en este mensaje. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron. Y lo buscaron. En su angustia implica un estado emocional. Y luego ya ves que te dije que hay dos palabras para buscar. Una es darash y otra es bakash. Una me habla del deseo y otra me habla de la acción. Bueno, aquí vemos que en medio de la angustia nació el deseo de lo más profundo de su corazón de buscar a Dios. Y este es el regalo que yo anhelo para nosotros. Y lo buscaron y Él se dejó encontrar por ellos. Este es el verdadero punto de inflexión para ti y para mí. Como decía Spurgeon, he aprendido a besar las olas que me arrojan contra la roca de la eternidad. Gracias a Dios por los momentos de angustia que nos recuerdan que estamos navegando muy lejos de donde zarpamos. Gracias a Dios por los momentos de angustia que me vuelven otra vez a la roca que es Cristo en mi vida y que me hacen ver que hay tiempos en mi vida que quizás yo no sé si fue el tiempo pasado para ti o ha sido el presente y ha sido la constante de tu vida sin Dios, sin sacerdote y sin ley. Pero hay un solo punto de inflexión en el antes y el después: Cristo en mi vida. Antes de Cristo es eso, y me encanta cómo Pablo en todo el Nuevo Testamento siempre lo pone en esos términos de pasado presente. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Me encanta cómo a veces dicen, ya no anden en estas cosas en las que antes andaban. A veces pone una lista de cosas y bien horribles que todo el mundo dice, ¡ay, qué feo!, ¿no? Lujurias y robos y fraudes y depravación, y lees toda la lista y me encanta que dice, y estas cosas eran algunos de ustedes. ¡Pum! ¿Sí ves? No te deja pasar así. Pero me encanta el eran. Estas cosas eran. Siempre hay una línea divisoria entre estos momentos de oscuridad y los momentos de bonanza. Y para ti, para mí, amado, esa línea divisoria es Cristo, porque Él es nuestra relación vital. Él es la vid verdadera, la cual tú y yo, las ramas, nos conectamos y apartados de Él nada podemos hacer.
Él es nuestro sumo sacerdote que ofreciéndose a sí mismo una vez y para siempre se ha sentado a la diestra de Dios y sigue intercediendo por nosotros. Cristo en nosotros ha puesto su ley en nuestros corazones y nos ha abierto los ojos para que vivamos en los estándares de los valores del reino que son todavía más altos que los estándares que Moisés alguna vez le puso al pueblo de Israel. Cristo en mí es el punto de inflexión y la promesa que recibe este pueblo de parte de Azarías es: en su angustia lo buscaron. Y lo más hermoso, viene el Darash, viene el Bakash. En su angustia desearon buscarlo, lo buscaron y él se dejó encontrar por ellos. ¿Qué lecciones le está dando Azarías con esta clase de historia? Bro, antes la gente estando muy mal, la pasaba muy mal, y si Dios en su angustia los visitó, las buenas noticias para ti es que no necesitas estar golpeando en medio de la tempestad para encontrarlo. Desde el gozo lo puedes buscar. Desde la paz lo puedes buscar. Porque en todo contexto Él se deja encontrar por sus hijos. Porque somos sus hijos. Porque Él se deja encontrar por los que Él escogió. Dios no se pone distante. Dios no nos cierra las puertas. No, tú y yo nos distanciamos. Tú y yo cerramos puertas. Tú y yo levantamos barreras. Tú y yo somos pasivo-agresivos. Él no. Él se deja encontrar. Se deja encontrar. No quiere decir que yo no tenga que caminar un proceso. Yo sé que al final del proceso el resultado no es una búsqueda infructuosa. Es Él en mi vida, cambiando mi realidad. Y ve cómo esta lección de historia sigue. Punto número 3 es el alcance de mi pecado y su fidelidad, porque aquí veo un pueblo sin Dios, sin ley, sin sacerdote. Ve cómo estaba. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, hello, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Y después de esa tremenda regañiza, que no es más bien un regaño, sino que es un mensaje de esos que estrujan, el profeta Azarías ya le soba tantito así a Asa y a todos los que están escuchando. Le dicen: pero ustedes esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Después de toda esta clase de historia, donde Él nos muestra cómo estábamos antes. Y ojo, se puede regresar ahí, porque esa fue la historia del pueblo de Israel todo este tiempo. Se puede regresar a esos días de pérdida de tu relación con el Señor. Pero al mismo tiempo te está diciendo cómo se regresa a los días de bonanza. Sin Dios verdadero, sin sacerdote, sin ley, yo reactivo entonces mi vida en Cristo. La mayoría de nuestros problemas, y quiero decir realmente todos, empezaron cuando tú y yo dejamos de permanecer en Él. El día que tú y yo dijimos: vid verdadera, yo puedo producir mi propia vida y apartado de ti, yo sí puedo dar hojas bonitas y uvas muy sabrosas. Ese día empezaron los problemas. Ese día que construimos una barrera entre Dios y dijimos: no, Dios, yo sí puedo solo. Ahí nos vemos. Ahí me ayudas cuando te hable, pero no, yo me la aviento. Ahí empezaron nuestros problemas. Luego entonces estos acaban cuando nos volvemos a conectar con Él. ¿Queremos hacer cambios importantes en nuestra vida? ¿Queremos terminar con esta frialdad, con esta sequedad? ¿Queremos terminar con estos diagnósticos sombríos donde no hay paz? Había agitación social, violencia, peligro, anarquía política. Todo eso era el resultado de haberse olvidado de Dios. Todo ese fue el resultado
de estar sin Dios, sin sacerdote y sin ley. Pero, gracias a Dios que hubo un pero. Y en su angustia se volvieron al Señor y lo buscaron. Y Él se dejó encontrar por ellos. Me encanta que Azarías cierra en el versículo 7 con este mandato. Pero ustedes esfuércense y no desmayen. ¿Sabes cómo se traduce desmayen? No bajen las manos. ¿Quién baja las manos? El que deja de pelear. El que ya se rindió. El que dice ya para qué. Esfuércense, amados. No es una sugerencia de parte de Dios. Esfuércense es un mandato. Es un mandamiento. De donde entonces yo deduzco que el regocijarme en mi debilidad por la debilidad misma, sin regocijarme al mismo tiempo en la gracia de Dios que se perfecciona en esa debilidad y que me levanta en medio de mis debilidades, es puro y duro egoísmo. Ya le pusiste un altar a tus problemas. Ya le pusiste un altar a la depresión. Ya le pusiste un altar a tu dolor, a tu derrota, a lo que sea, porque estás sin el Dios verdadero. Entonces ya le puse un altar y ya lo adoro y ya vivo con Él y ya le puse nombre. Y cuando Dios me manda y me dice que me esfuerce es porque sabe que así somos. Que nos regocijamos en las debilidades por las debilidades mismas. Porque mi identidad la tomo de mis debilidades. Porque en esta cultura de víctimas se aplaude más a la víctima que al que ha dejado de serlo. Porque se valida más al que se victimiza que al que dice eso ya pasó, ya está atrás. Sus misericordias son nuevas. Cada mañana. Los mandatos de esfuércense son chocantes para aquel que amándose a sí mismo se ha regocijado tanto en su dolor que se ha olvidado para qué, por qué y para quién se está esforzando. Esfuérzate no es vénselo. Esfuérzate no es da buena cara. Esfuérzate es levanta las manos y preséntale pelea. Levanta las manos y no te rindas. Ustedes esfuércense. Porque ¿qué clase de debilidades tenemos? Hay debilidades con las que nacemos. Hay debilidades que nos heredaron. Hay debilidades que venimos cargando que no tienen necesariamente que ver con nosotros, pero también hay nuestras debilidades internas. Estamos rodeados de debilidades. Desde que Adán y Eva dejaron de depender de Dios y de gozarse en esta comunión con Él, están llenos de debilidades. Y aquel que está lleno de debilidades tiene un solo mandato de parte de Dios: esfuérzate y no desmayes. Todos somos débiles en algún momento. Pero el evangelio, que es tan diferente a cualquier otra idea humana, me dice que cuando soy débil, soy fuerte en Él. Que mi debilidad termina donde su gloria comienza. Que mi debilidad termina cuando entonces me arrojo a los pies no de mis circunstancias, sino de la gracia. Que en mi angustia tomo un lugar en mis rodillas y me recuerdo que necesito invocar al Señor. Yo necesito ser fortalecido. Fortalecido porque soy débil por muchas circunstancias. Mi carne es débil, mi mente es débil. Todo en mí respira debilidad. Mi ego es frágil. Ahorita puedo estar bien, pero soy tan frágil que el día de mañana, como decía un amigo que era de estos policías judiciales, decía, yo con 500 pesos en la cartera ya no conocía a nadie, meni. ¿Ves? Nuestro ego es tan frágil que con 5 pesos más o 5 pesos menos, hombres, cambia por completo nuestra vida. ¿Sí? No, ya no eres tan macho con la cartera vacía, ¿verdad? Pero no se suponía que así fuera.
No se suponía que así fuera, porque en eso no está tu fortaleza. Tu fortaleza está en la presencia del Señor. Y con la cartera llena o con la cartera vacía, tú eres un hijo de Él. Porque la ofrenda eres tú mismo. La ofrenda eres tú mismo. Necesitamos servir a la fortaleza del Señor y entregarnos a Él. Recibe la fuerza de lo alto. Salmo 138:3. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Filipenses 4:13. Hasta los crossfiteros se lo saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mateo 7:11. El Padre da buenas dádivas a los que las piden. ¿Ves? ¿Dónde está la fortaleza? Ahí lista para mí. Tú y yo somos débiles, necesitamos ser fortalecidos. No me voy a quebrar ante la angustia y no me voy a quebrar ante los problemas. Ya sé que estoy sin Dios, ya sé que estoy sin sacerdote, ya sé que estoy sin ley. ¿Qué hago entonces? Aprovecho que esa angustia me ha tirado a la roca de la eternidad, que es Cristo. La única roca en la que yo sí puedo soportar. Eso me recuerda dónde está verdaderamente mi sostén. No en mí, en la roca. ¿Por qué no te tomas un tiempo ahí, aparte, en tu lugar? Si te quieres parar, si te quieres hincar, quiero invitarte a algo, amado. Quiero preguntarte cómo estás reaccionando a su palabra ahorita. Quiero preguntarte en ese proceso de lo que la palabra debe hacer, de 2 de Timoteo 3:16, ¿cuál paso te está saltando? ¿Te está saltando el paso de ver para adentro? ¿Te está saltando el paso de aprender a vivir y luego ya aplicar lo que has aprendido? ¿Te está saltando algo? Dices, oye, es que como que no jala, porque sí quiero leer la Biblia, pero no obstante mis pocas ganas no le entiendo. Bueno, me estoy saltando quizás la parte de la enseñanza. Me estoy saltando quizás la parte donde permito que ésta me redarguya. Me estoy saltando la parte donde no estoy haciendo correcciones. Yo no sé cuál parte te está saltando. O si en estas lecciones de historia dices, caray, pues veo mi pasado y digo, la verdad es que pues sigo sin ley, sin el Dios verdadero, sin sacerdote. Sigo, la verdad, como divagando, sin una identidad. Todas estas cosas, la ley, el sacerdocio y el Dios verdadero, eran la identidad del pueblo de Israel. Esos eran su identidad. El Israel de Dios sin Dios no es Israel. ¿Captas? Sin las instituciones que Dios les dio y sin lo que Dios creó para su bien y para su enseñanza, ya no es el pueblo de Dios. Cuando yo corto esas fuentes de mi vida, estoy cortando mi identidad misma. ¿Cómo no voy a terminar en angustia? Porque el pecado puede ser refrescante y muy retributivo en el primer término. Así en cortito y a bote pronto el pecado es muy gratificante. Pero luego avanza, avanza, avanza. Y cuando menos pienso ya perdí todo. Y estoy en una terrible angustia. Bueno, amado, si estás angustiado, vuélvete al Señor ahorita. Amado Dios, queremos buscarte y cerrar este tiempo recordando que cual sea la forma en cómo llegamos hoy. Quizás llegamos como Judá y como Asa en victoria, provistos, bendecidos, creciendo. Amado, te recuerdo y quiero ser esa voz profética para tu vida que te incomoda, que te dice, amado, no es por ti, es por su fidelidad y por tu fidelidad al pacto que te ha ido bien. Pero la presencia de Dios no se compara con todo lo bueno que has cosechado.
y la presencia de Dios está en una categoría aparte. ¿Cuál vas a escoger? ¿Prefieres las cosas y las añadiduras sin Dios o a Dios aunque no vengan las añadiduras? Toma una decisión, amado, y persíguela. Si te está yendo bien, no olvides esto. Si te está yendo mal, la respuesta es la misma. Busca al Señor en tu angustia para permitir que Él se muestre a ti. El Señor no está lejano, amado Dios. Hoy todo aquel que te siente lejano pueda sentir el privilegio y el don hermoso de tu presencia otra vez. Amado Dios, que si alguien se sentía confiado, cómodo, ya muy establecido, qué bueno, Dios, recuérdales que aún también para ellos tú te vas a dejar encontrar. Que como iglesia recordemos que necesitamos buscarte, que eso es el todo de nosotros. Para eso estamos aquí en esta tierra, para gozar de ti ahorita. Amado, tú no vas a gozar más de Dios en la eternidad que ahorita. ¿Te das cuenta de eso? Lo que no gozas ahorita no lo vas a gozar cuando estés reunido con Él y verdaderamente en su presencia. Lo que hoy puedes ver en medio de tribulación y en medio de angustia es lo mismo que vas a ver cuando estés allá. La única diferencia va a ser que viendo a cara descubierta vas a comprender por fin la profundidad de lo que hoy veíamos. En parte, como dice Pablo, en parte conocemos nada más. Pero si tú no disfrutas de esa presencia hoy, en el futuro, no cambia esto mucho. Amado Padre Celestial, muéstrate a aquel que te está buscando. Vamos a tener un tiempo de adoración donde mi consejo para ti es: no te pongas a cantar, ponte a buscar a Dios. Deja que la música ministre tu corazón mientras tu oración está también teniendo contacto con Dios. Entonces, porfa, no cantes, ora y busca al Señor y deja que sí, que los muchachos ministren tu corazón a través de estos cantos.